Ahí está. Wow. Bueno, pues gracias de estar aquí. Voy a empezar con dos pequeñas advertencias. La primera es que yo soy colombiano, pero soy un colombiano que sale un poco de una máquina del tiempo. ¿Sí? La única publicidad, el único comercial que me acuerdo es el de Fina la Margarina para la mesa de cocina, que es de los años 80. O sea que ya se imaginaba, yo me acuerdo de la cadena 7, la 9 y la 11, y ya. Hace 25 años salí de Colombia para venir muy pocas veces. Entonces, todo lo que voy a decir, lo digo en tanto que adulto francés. El niño colombiano que fui no podría hablar de todo esto, o sea, vivió y sufrió la educación como muchas otras personas. Pero todo lo que voy a hablar, todo, digamos, lo que concierne la educación es desde el punto de vista francés, digamos. Con un poco de Colombia y claro está, pero bueno. Entonces, cuando hablo de la escuela francesa, si se me olvida aclararlo, es eso. Segunda cosa, esto se llama una conferencia gesticulada. Eso no quiere decir que voy a hablar todo el tiempo así, porque es un poco difícil concentrarse. Gesticulada es porque simplemente voy a moverme más, voy a moverme más no solamente en el espacio, sino también en las disciplinas y en las formas de ver el mundo. Voy a hablar de mi vida personal, también de mi punto de vista, digamos, teórico. Podría decirse que una conferencia gesticulada es una mezcla entre saber frío, ¿sí? El saber frío, lo que podemos aprender en los libros, en la universidad, en el colegio, y un saber caliente que es la experiencia, lo que vivimos nosotros en carne propia. Y lo que pasa cuando se mezcla el aire frío y el aire caliente, los físicos presentes podrán confirmarlo, no es que se crea una corriente de aire tibio, sino que se crea una turbulencia. Entonces se trata de crear turbulencia. ¿Listo? Entonces ahora empiezo con la introducción. ¿Hay alguna pregunta por ahora o no? Si no hay preguntas ahora, les toca ya esperar 1 hora y media. Bueno, no. Bueno, entonces, esto al principio era un espectáculo de payaso. ¿Sí? Yo tenía no traje el sombrero, no traje la nariz, pero yo me destinaba a ser payaso. Estaba en pleno creación de payaso. Aquí hay 100 medias, pero para mi espectáculo eran 1000. No las traje, pero hay 1000. Y es un payaso que barre y que se ocupa de las reservaciones en un hotel. Es un hotel bastante grande, digamos, gigantesco o más bien enorme. ¿Sí? Es un hotel infinito. Algunos lo llaman el Hotel de Cantor. Y está el payaso barriendo en ese hotel y durante un tiempo infinito presenta el hotel. Tengo unos cortos, una introducción al espectáculo que duran 45 minutos. Es muy divertido. Y en ese espectáculo, poco a poco, me dije que había un problema porque tenía muchísimas cosas que decir. Yo había creado una escuela alternativa en Francia y después de que la escuela cerró, me dediqué a ser payaso. Me dediqué a hacer talleres de comunicación no violenta, una cantidad de cosas, cursos de yoga, cocinar, o sea, muchas cosas. Pero tenía muchas cosas que decir con respecto a mi experiencia en la educación. Y entonces terminó saliendo la conferencia gesticulada. Pero bueno, el payaso está ahí barriendo en su hotel y llama. Él se ocupa de las reservaciones. Y resulta que es una dentista que llama para hacer una reservación. Dice, vamos a organizar un coloquio interuniversal de dentistas. Somos una infinidad de dentistas. Entonces, está bien porque el hotel es infinito, entonces no hay problema. Llegan, ya le reserva notas, sí, infinidad de dentistas, tal día, perfecto. No hay problema. El hotel está lleno. Solo que un momento después llama otra llamada, es un profesor de griego. Dice, hay un coloquio interuniversal de griego, de profesores de griego, y somos una infinidad, damos un hotel, usted es el único así de grande, y el payaso, ¿qué hace? Porque es el mismo día. Tiene un hotel infinito lleno, de una infinidad
de personas que llegan adicionales. No es fácil para el payaso decir, no, pues no, o sea, una infinidad de clientes no se rechaza así nomás, digo, imagínense. Entonces, ¿cómo hacer? El payaso tiene un grave problema. Ese es un problema con el infinito, ¿sí? Es un problema al cual uno esté confrontado todos los días. Es un infinito que uno llama un infinito actual, es un infinito que existe en todas nuestras cabezas. Lo dejamos acá. En nuestras cabezas y que podemos manipular, puedo sumarlos, restarlos, dividirlos, potenciarlos, lo que sea. Pero yo no descubrí el infinito con ese tipo de problemas, yo lo descubrí cuando era pequeño. Yo tenía un papá que era físico y que tenía respuesta a absolutamente todo, porque el cielo es azul, porque los aviones vuelan, cómo funciona un láser, todo. Y un día estábamos desayunando y yo le pregunté, ¿qué es el infinito? Y él cogió su taza de café y con el dedo empezó a hacer así. Me miraba, seguía con el dedo. Esto también puede durar 45 minutos. Hasta que yo entendí. Y a partir de ese momento, entender que el infinito estaba en cualquier taza, en la luna. Es decir, uno puede mirar la luna y está mirando el infinito porque ahí está, en las vueltas. Que el infinito está realmente en todos lados. Eso me fascinó. Me fascinó a un punto tal que terminé estudiando matemáticas, el infinito por años y años, hasta una edad indecente. Convertirme finalmente en un infinitólogo, si se puede llamar así. Completamente apasionado por eso y viéndolo por todos lados. Este ya no es un infinito actual, es un infinito potencial. Potencialmente puedo pasar mi vida haciendo esto y pensando en el infinito. No lo haré. Y ahí van las cosas. Me volví profesor de matemáticas, pasaron cantidad de cosas agradables, desagradables. Terminé creando esa escuela y un día, no es que lo haya descubierto ahí, lo descubrí muchos años antes, muy cerca de aquí, descubrí otro infinito. Otro tipo de infinito, vamos a decir. No muy matemático. Estaba con los chicos en esa escuela que yo dirigía, una escuela alternativa en Francia. Todas las mañanas los chicos llegaban un poco cuando se despertaban, más o menos, y estábamos discutiendo de cuál era la persona que más admirábamos en el mundo. Nada más me acuerdo de uno que dijo que la persona que más admiraba en el mundo era Elon Musk. No sé si lo conocen. Es un tipo de una, digamos, groseramente rico. En la época tenía solamente 20 billones de dólares, pero en este momento tiene alrededor de 200 billones. No es que tenga, es que perdió 200 billones de dólares. Intentaba representarme con los alumnos qué quería decir 200 billones de dólares. Es algo realmente enorme. Entonces intentamos mirar qué pasa si lo comparamos con el tiempo, si lo comparamos, por ejemplo, con billetes, si llenamos, por ejemplo, este auditorio con billetes de 100 dólares, ¿es que caben o no? Y fue simplemente haciendo mi espectáculo de payaso con mil medias que se me ocurrió hacer una comparación con medias. Digamos, por ejemplo, que este es el dinero que Elon Musk perdió en estos 2 años. Como hay 100 medias, es decir, esto parece medias, pero es lo que se llama una herramienta de alto potencial pedagógico. Si estos son 200 medias, 100 medias, una sola media que escojamos al azar representa 2 billones de dólares. Y vamos a hacer un experimento. Aquí tengo unas tijeras. Si estos son 2 billones de dólares, para tejer una media se necesita más o menos 500 metros de hilo. Eso se puede saber por proporcionalidad. Y aquí voy a cortar un poquito. Ay, con lo caro que esté el hilo. Bueno, aquí está. Entonces, este pedazo que mide, no, un momento, estoy demasiado siendo generoso. Esto mide más o menos, un poco menos de 1 centímetro. Este pedacito de hilo representa el patrimonio promedio de un francés. ¿Sí? Y si hicimos, bueno, no estamos en Francia, vamos a hacer Colombia.
Bueno, dije promedio, esto incluye a los más ricos. Y bueno, hay muchos que tienen cero. O sea que... Entonces, lo que yo descubrí ese día, o en todo caso lo que logré formalizar, es esto. Esto en términos generales se llama una desigualdad entre esto y eso. Y es tan grande, en todo caso en ese momento la sentí tan grande, y es verdad que lo es. Si nos reunimos todos los colombianos, cada uno con su pedacito y lo hacer las medias, vamos a sufrir bastante. Eso es lo que se llama una desigualdad infinita, ¿sí? Es infinitamente desigual. Entonces, ese chico que me habla de admirar un tipo que tiene y que mantiene unas desigualdades infinitas, me hizo decirme, ¿para qué está este colegio? ¿Para qué sirve, a fin de cuentas? Yo lo creé con una compañera para cambiar el mundo. Ese era más o menos nuestro plan. Carambas. Bueno, igual no era más o menos $18,000. Que perdón, pero ni modo. Sí. El caso es que, ¿qué estaba diciendo? Sí, para cambiar el mundo. Entonces, es que realmente lo que estamos haciendo realmente puede cambiar el mundo. Es que este colegio, tal como lo pensamos, un poco al opuesto del colegio tradicional y el colegio que conocimos en toda la vida, es que este colegio sería capaz, si todos los colegios fueran así, ¿seríamos capaces de cambiar realmente las cosas o no? No sabía. Yo hasta ese momento había decidido de cambiar el mundo a punta de curso de matemáticas. Tenía una visión un poco loca de las matemáticas, mi teorema favorito siempre ha sido el teorema de Gödel, que permite poner un poco en duda las verdades y eso, pero es que con matemáticas, con cursos de matemáticas iba a ser, no sé, lo que sé es que me encantaban las matemáticas, entonces hacía matemáticas todo el tiempo. En Francia se llama a esas personas matheux, es un poco despectivo, como alguien que solamente se ocupa de eso y que piensa todo el tiempo a eso. Los matheux, se puede decir que somos un poco desadaptados, inadaptados, pero bueno. Yo había pensado, en principio, cuando pensé esta conferencia duraba más o menos 5 horas y hacía un poco el recuento de todos los sistemas axiomáticos desde Euclides hasta ahora, pero me di cuenta que no era posible. Seguí cambiando y a un momento dado estaba más o menos a 95% matemáticas y 5% matemáticas. 5% lo demás, la educación y todo eso. Entonces corrí. Al final logré dejar las matemáticas un poco de lado, por suerte. Y pensaba empezar preguntando, haciendo una pregunta. Entonces pensaba preguntar quién en esta sala es nulo en matemáticas. Pero decidí no hacerla. Porque eso de ser nulo es horrible. Yo fui nulo en absolutamente todo en el colegio, salvo en matemáticas. Era lo único en que más o menos lograba tener la cabeza así, que salía del agua. Y la verdad fue bastante terrible ser nulo, porque ser nulo me aprendió a mentir, por ejemplo. El hecho de tener que mantener una paz social en la casa, porque un alumno que saca ceros en todo y que es malísimo, pues trae un poco problemas. Para mí fue bastante difícil. Entonces decidí no hacer la pregunta. Y también otra razón es que más tarde no fui nulo de matemáticas, sino que fui un profesor de matemáticas nulo. Digo nulo porque en Francia se utiliza mucho eso. Intento que, como profesor de matemáticas, todo el tiempo los alumnos dicen je suis nul, yo soy nulo. Hay una especie de obsesión con la nulidad y las matemáticas en Francia que es impresionante. Y yo les contestaba, no, usted no es nulo. O sea, no es una cuestión de nulidad, es simplemente una cuestión de que usted es un desadaptado, ¿sí? No logra adaptarse a esto. Yo sé que no suena mejor, pero sí, porque cuando uno se adapta a una cosa que no está bien, una cosa un poco enferma o triste, pues mejor no. Voy a darles un ejemplo. Me hizo pensar ahorita lo que vieron sobre la fisioterapia. La simetría en sexto. Los niños aprenden la simetría en sexto. ¿Cómo se aprende la simetría? Con una hoja de papel, cuadriculado, tiene que ser. Uno hace puntos y después tiene una recta y cuenta y hace eso, ¿sí? Para mí eso era muy fácil, pero para algunos alumnos era muy difícil. Mientras que para otros alumnos, decirse que aquí hay una línea recta, vamos que la podemos materializar así. Una línea recta aquí, y lo que yo hago aquí, lo hace la otra persona aquí, simétricamente a eso.
Hay niños que entienden eso en 3 segundos. No necesita explicarle, sin palabras. ¿Sí? Hay muchos niños que con la danza lo pueden hacer sin problema. Entonces, bueno, somos desadaptados. Entonces yo hacía parte de esos desadaptados en todas las materias, salvo matemáticas. Y como profesor fui un profesor desadaptado. Y terminé por darme cuenta, es decir, no funcionaba. ¿Sí? No solamente que no funcionara, digo, no es que quiera quedarme sino no, es que no me quisieron, no, es que no se adaptaron a mí, yo tampoco quería adaptarme. Entonces fui un profesor desadaptado. Fue un profesor desadaptado que a un momento dado encontró a otro profesor inadaptado, perdón, no sé si se dice inadaptado o desadaptado, estoy un poco perdido, pero encontré a otro profesor que no se podía adaptar, que se llamaba Celestin Frenet, vamos a decirle Celestino. Entonces Celestino era un profesor de colegio, que justo antes de graduarse le estalló una guerra encima, la guerra de la Primera Guerra Mundial, y él no pudo terminar realmente, y llegando de la guerra llegó con un pulmón medio explotado y a dar clase. El problema es que cuando uno tiene un pulmón medio explotado y le toca hablar horas y horas y mantener niños y cuidarlos y todo eso es muy difícil. Entonces él le tocó aprender a hacer clase sentado. Quitó el púlpito, como aquí, yo no lo voy a quitar porque no es mío. Y sentado se acostumbró a trabajar de otra forma. Se acostumbró a trabajar diciendo a los niños lo que tenían que hacer, que escogieran lo que querían que hacer, que vinieran y mostraran después, a darles el poder a los niños que decidieran lo que querían trabajar. Estableció muchísimas cosas que existen ahora en los colegios franceses, aunque un poco modificadas, y introdujo, por ejemplo, la democracia a los colegios Frenet, porque su nombre es Frenet, colegios que él creó con su esposa que se llamaba Elise. Entonces Elise y Frenet crearon un nuevo tipo de colegios y todo empezó simplemente porque él tenía que estar sentado. Bueno, entonces, ser desadaptado no es tan mal, funciona bien. Cuando empecé yo en la educación nacional francesa, no me sentí tan desadaptado porque tenía los mejores alumnos. Allá la educación es muy triangular, muy piramidal. Abajo está todo el mundo y más uno sube, más es selectivo y al final quedan algunos pocos. Y la élite, los mejores, la élite futura del país, son los que están haciendo un bachillerato científico y los mejores, en todo caso, de mi punto de vista, son los que hacen matemáticas. No de mi punto de vista, sino digamos, los que tienen más posibilidades de entrar a cualquier tipo de universidad. Y yo tenía esas clases, entonces era súper fácil, todo el mundo sabía todo, genial, muy fácil, o sea, les hablaba de cualquier tema, todos estaban entusiastas, pero me di cuenta que todos hacían un poco la misma cosa. Eran todos tan buenos que cualquier control cualquier examen me servía de corrección para todos. Es decir, era muy uniforme y eso me molestó. Porque cuando yo estaba en la universidad había 3 nacionalidades, francés, serbio y colombiano. Tenía una amiga serbia y en general cuando había trabajos había 3 soluciones, la de los franceses, la de la serbia y la del colombiano. Entonces me molestó, yo dije, me toca como deformatarlos, que aprendan que la matemática pues de otra forma, no siempre todo igual, todo redactado igual, con las mismas palabras, la misma forma. Y entonces, como un tonto, decidí ir al colegio. El colegio es la primera parte del bachillerato. Digamos los 4 primeros años y después hay 3 años en el liceo. Y el colegio lo que pasa es que no es como el bachillerato, el liceo que es heredado de las escuelas de alto nivel para los ricos, sino que es heredado de la escuela obligatoria. Entonces no es la misma cosa. Y ahí me fue muy mal, fue una verdadera catástrofe. Estuve 2 años y fue horroroso. Al final del segundo año durante el segundo año, digamos a partir de la mitad, me leí a la búsqueda del tiempo perdido de Proust, un libro así de grueso, para no deprimir, porque realmente era muy, muy, muy duro. Y entonces una vez que salí del colegio, dije, no quiero volver a saber nada de educación. Se acabó, me ocuparé de mis hijos, ya no más. Y ahí resulta que conocí a una española, profesora también, que me reconcilió un poco con la educación y que me enseñó a tejer. Entonces, tejer, empecé con esto, porque era aprender de otra forma. Entonces me enseñó a tejer y aprendí haciendo cosas como estas. Pero muy rápidamente, como yo no sabía qué hacer, estaba buscando una especie de salida en mi vida, porque pues, ¿qué más hacer? Empecé a tejer cosas así. Entonces me hacía sacos. Y de hacerme sacos empecé a hacer talleres de tejido a convertirme en un profesor de tejido, de crochet.
Entonces, en tanto, como profesor de tejido y de crochet, daba clases en un sitio que se llama el Café Salvaje. Suena un poco raro, pero ese salvaje es salvaje de natural, como una flor salvaje, digamos. Y en ese Café Salvaje un día yo estaba dando clase, estaba haciendo un taller, una viejita que se le habían escapado muchos puntos, yo estaba ayudándola, tranquilo así con mis agujas, y de repente oigo detrás mío una chica que yo conocía, una mamá, que se llama Minata, que está hablando de educación con otras personas. Y así yo no lo quisiera, terminé metiéndome en la discusión, entonces me volteé y empezamos a discutir también con mi alumna, discutir de educación, todo eso, qué podríamos hacer. Dijimos, ¿y por qué no hacemos un colegio? Estábamos en el Café Salvaje, dijimos, pues un colegio salvaje, ¿por qué no? Entonces empezamos con la idea de colegio salvaje y a tomarla en serio. Un grupo como de 10 personas al principio, poco a poco fuimos quedando como 3 o 4 ya muy metidos en eso. Y bueno, el nombre se lo cambiamos porque de por sí era una mitad guineana con un colombiano, con sacos así los dos, y con una escuela que llamaba Escuela Salvaje. Nadie hubiera venido, daba mucho miedo, de por sí daba miedo. Francia es un país un poco racista, entonces se le llamamos Escuela Democrática, pero bueno, ya veremos a eso. El caso es que la escuela cerró 3 años después del COVID, perdimos los locales, estábamos cansados, realmente muy cansados, era más de 40 horas a la semana de trabajo, y bueno, pues una escuela así no podía funcionar en distancial, por internet no funcionaba, entonces pues la cerramos. La cerramos y yo me dije, tenemos una página web y una cuenta Facebook. Y bueno, pues voy a hacer una especie de reporte final. Vamos a hacer una especie de un texto explicando la historia, lo que pasó, lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, así, y chao. Resulta que 3 años después, 2 años después, ese texto todavía no estaba terminado, porque si bien había habido cosas excelentes, cosas geniales y me había encantado, quedaba como con una especie de sabor de algo hubo aquí raro que no me gustó, ¿sí? Aquí pasaron cosas geniales, pero algo en esa escuela que la queríamos perfecta, genial, maravillosa, no me gusta. No sabía qué era. ¿Qué podía hacer? Tenía todos los datos, pero no sabía leerlos. No sé si saben lo que es un analfabeta funcional. Un analfabeta funcional es una persona a la que uno le da un texto cualquiera así, lo lee, pero no entiende lo que está leyendo, ¿sí? Puede llegar a leer algunas frases, etiquetas, cosas así, pero entender el sentido profundo de lo que está leyendo, muy difícil, muy difícil. Resulta que yo me descubrí en ese momento un analfabeta funcional político, ¿sí? Porque realmente, y no me había dado cuenta yo, hacer un colegio para cambiar el mundo es un acto político, ¿sí? Es querer intervenir sobre el mundo, es un acto político. Y yo tenía todos los datos, pero no sabía darle un sentido político. No se trata de decir si izquierda o derecha, pero políticamente ¿esto qué quiere decir? Así, ¿que sirve de algo? ¿No sirve? ¿Para quién es? ¿Por qué? No sabía. Entonces, no sé si conocen a Paulo Freire, es un educador popular brasilero que trabajó mucho en alfabetización. Él decía, la escuela no puede cambiar el mundo, pero puede darle las ganas y las herramientas a los jóvenes para hacerlo. Entonces es que yo estaba haciendo eso, no sabía, y leyendo cosas sobre él y sobre los procesos de justamente alfabetización, me di cuenta que tenía que alfabetizarme políticamente. El problema es cómo hacer eso. Decidí hacerlo un poco como lo hacía Paulo Freire con los adultos con los que él trabajaba, que nunca habían aprendido a leer y escribir. Se reunían adultos y contaban su historia, ¿sí? Lo que les pasó, las cosas buenas, las cosas malas, qué pensaron de una cosa, qué pensaron de otra. Y una vez que habían contado todo eso, que todo el mundo conocía la historia de todo el mundo, se trataba de sacar palabras de allí.
¿sí? Sacar palabras que serían de esas historias. Y cada uno sacaba palabras y esas palabras se escribían en un tablero. Esas palabras se aprendían a leer, se aprendían a escribir y eran un poco como es el hecho de abrir la llave y por ahí después salían todas las otras. Las personas, normalmente con ese método las personas aprenden a leer en unos 3 meses, unas 30 horas. Entonces eso fue lo que hice. Con otras personas nos reunimos a hablar de nuestras historias, a construirlas y a intentar sacar algo que efectivamente está aquí, es esta conferencia gesticulada, que es en cierta forma mi proceso de alfabetización política con respecto a la escuela. Listo. Esa es la introducción. ¿Está bien? ¿Preguntas? Bueno, ahora sí empieza la hora y media. No. Bueno, entonces las palabras. Yo empecé y dijeron que tenía muchas palabras, pero hay una que me salió súper rápido, ¿sí? Una que me zumbaba en las orejas como si hubiera asistido a un concierto de heavy metal durante toda la noche, ¿sí? Como una especie de acufel. Y esta palabra es la palabra cadre. Cadre en francés quiere decir marco o cuadro. Si les pido que me dibujen un cuadro con las manos, pues ¿dónde va a ser esto más o menos? O esto. En Francia también. Y tiene más sentido porque la palabra cadre en Francia se utiliza todo el tiempo, ¿sí? Ustedes tienen una reunión con unos anarquistas que quieren quitar todas las reglas del mundo, igual van a hablar, no, vamos a poner el cadre, vamos a poner el marco. Para todo el tiempo toca poner el marco. Y el marco son las reglas a fin de cuentas. ¿Y quién va a manejar la palabra y todo eso? La diferencia con las reglas es que las reglas uno puede enumerarlas y uno puede respetarlas o no. Mientras que el marco es una cosa de la cual uno no puede salir. Y durante todo el tiempo que fui profesor en el colegio, todo el tiempo me estaban hablando del marco, toca poner el marco. Y entonces saliendo del colegio me hice la pregunta, pero ¿por qué tanto problema con el marco? O sea, ¿por qué el marco está por todos lados? El marco es un rectángulo. Y si miramos bien el colegio es un rectángulo. Uno se encuentra delante de una mesa rectangular, en una silla rectangular, con una espalda que debe estar en un ángulo recto, organizados también en forma rectangular todos, en piezas rectangulares, delante de un tablero rectangular, y por encima el maestro también tiene que tener una visión rectangular de la cosa y poner un rectángulo encima de todo el mundo. Entonces, ¿por qué es que llegamos a eso? No sabía, ¿sí? Empecé a mirar el origen de las escuelas en Francia y lo único que encontraba era un autor bastante poco creíble que se llama gou.fr, gobierno.fr, el sitio del gobierno, en el que explica que la educación en Francia viene de la Revolución Francesa. Pero no me lo creí. No me lo creí porque lo que hablan los teóricos de la educación hablan de los orfelinatos. No se dice, pero educación, orfelinatos, porque es que a fin de cuentas el colegio tiene que ser de los orfelinatos. No entendía muy bien, porque todas las primeras experiencias de cómo enseñar a leer, cómo enseñar a escribir, cómo manejar un grupo, era siempre orfelinatos. Lo terminé entendiendo con un libro de una autora italiana que se llama Silvia Federici, que escribió un libro que se llama Calibán y la bruja. Es un libro en el que ella explica cómo apareció el capitalismo, ¿sí? En principio uno se dice, los colegios del capitalismo, ¿qué tiene que ver? Lo que tiene que ver en común son los orfelinatos. Lo que ella explica es que el capitalismo empezó con unas apropiaciones originales, vamos a decir. Las apropiaciones originales son el tiempo de los empleados, de los asalariados. Las apropiaciones originales es las tierras que se apropiaron los capitalistas en Europa y no más aquí, se apropiaron un continente entero para poder hacer funcionar ese capitalismo. Y habla de una otra apropiación original, que es la apropiación del cuerpo de las mujeres. Entonces, Silvia Federici explica que el capitalismo se pudo crear gracias a esa apropiación. Es una apropiación que se dio por todo un mecanismo ideológico sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, fue luchar contra los métodos de contracepción, contra
contra el poder de las mujeres para curar, por ejemplo. Y todo eso en cierta forma se cuaja, se ve claramente en la persecución de las brujas, ¿sí? Entonces, la persecución de las brujas, por eso el libro se llama así, habla de las brujas, la prohibición de la contracepción conllevó a qué? Simplemente a un aumento de la población. ¿Y por qué ese aumento de la población? Porque necesitábamos mano de obra, mucha mano de obra en toda Europa. Faltaba mucha mano de obra. Y se les fue un poco la mano tal vez o no, pero el caso es que empezó a haber muchísimos niños en toda Europa. Muchísimos niños. ¿Y uno qué hace con tanto niño? Toca ocuparlo. ¿Qué hacemos con los niños? No existía Netflix, no habían teléfonos portables, ni televisión. ¿Qué hacer? Era un poco difícil. Yo lo sé en carne propia porque cuando abrimos el colegio, teníamos muchos niños que llegaban y que no sabían qué hacer. Y como me veían a mí muy frecuentemente a mí con un crochet, haciendo pendejaditas así, me dijeron, bueno, ¿por qué no nos enseña a hacer crochet? Yo dije, listo, pues está perfecto. Es decir, en crochet se hacen matemáticas, motricidad, una cantidad de cosas, ustedes ya lo saben. Entonces dije a los niños que tenían entre 5 y 16 años, hagamos crochet. Entonces conseguimos lanas, las enredamos, las desenredamos y nos encontramos ahí todos para hacer crochet. Fue genial. Todos aprendieron a hacer crochet, empezamos a tejer, a hacer eso. Pero fue genial durante 20 minutos. Porque un niño de 7 años que hace crochet durante 2 horas, eso no existe. Normalmente se puede hacer, pero se puede hacer con los medios que tenían justamente en el siglo XVIII, en la Alemania prusiana, es que se le pegaba a los niños y se les impedía comer, pero yo no podía hacer eso. Me tocaba respetar sus cuerpos y cuando se iban a la casa en la noche, pues igual les iban a dar de comer. Entonces paramos el experimento. Solamente algunos lo siguieron haciendo y siguieron haciendo crochet. Pero en la Alemania prusiana del siglo XVIII no fue así. En la Alemania prusiana del siglo XVIII se dieron cuenta que esos niños trabajan muy bien en las fábricas de tejido, donde se hacía la lana. Para muchísimas tareas, las manos pequeñas eran una verdadera ventaja. Entonces, los fueron empleando, ¿sí? Los primeros orfelinatos no eran realmente orfelinatos, eran fábricas donde se fabricaba, donde había telares, donde los niños tenían un verdadero trabajo. Y poco a poco estos orfelinatos se fueron convirtiendo en colegios. Les puedo dar 2 ejemplos. Está el orfelinato de Heilbronner, que apareció en Prusia en 1858 y 6 años después se convirtió en colegio. Y Federico II, que era el emperador de Prusia, se dio cuenta que era súper buen negocio, es decir, funcionaba súper bien. Las cadencias, la obediencia de los estudiantes se veía súper mejorada, es decir, que dije estudiantes, trabajadores, bueno, un poco la misma cosa. En todo caso, funcionaba muy bien. Y funcionaba tan bien en los orfelinatos fábricas que decidió repartirlo por todos lados. Entonces en Prusia, en 1770, se creó por primera vez una educación pública obligatoria en Prusia. O sea que no fue la Revolución Francesa. Los austríacos siguieron de cerca. Después estuvieron los ingleses. En 1780 hubo un orfelinato cerca de Glasgow, Junanark, en el que había más o menos 700 niños que trabajaban allí y tenían 11 horas de trabajo y 2 horas de colegio. Así empezó realmente el colegio, en los orfelinatos que se convirtieron en colegios. Pero hubieras podido ser de otra forma, ¿sí? Es decir, el colegio visto así como para aprender a obedecer es una escogencia particular. Porque es que no decidimos aprender de otra forma. Hay muchas formas de aprender. Esos niños aprendían a trabajar un poco por miedo, un poco por necesidad, pero
Cuando uno mira de cerca hay muchas más formas de aprender. Hay un psicólogo norteamericano que se llama Peter Gray, que escribió un libro que se llama Libre de Aprender. Y ese libro explica que efectivamente uno puede aprender por miedo, por muchas cosas, pero que el juego es el mejor medio de aprender. Cuando uno ve un gatito que juega con un pedazo de lana, uno dice, está jugando, chévere. Y sigue jugando y sigue jugando. Hasta que un día uno lo ve llegar con un pedazo de pájaro en la boca y uno se da cuenta que estaba aprendiendo a cazar. Los seres humanos podemos aprender de la misma forma que los gatos, jugando. Por ejemplo, con estas medias, yo puedo hacer bolitas así y empezar a lanzárselas, a jugar a ver a quién le pego. Después podemos hacer una batalla de medias. Podemos hacer torres de medias. O sea, podemos hacer juegos físicos, podemos hacer juegos de construcción. Por ejemplo, esto es una construcción con medias. Puedo jugar, por ejemplo, a hacer figuras con medias, a contarlas de muchas formas. Puedo hacer juegos por ejemplo, de juegos de rol. Pues puedo, por ejemplo, hacer toda una conferencia sobre las medias con una media. Puedo jugar al vendedor de medias. Hay muchísimas formas de aprender y de jugar con las medias para aprender diferentes cosas. En realidad, prácticamente todo se puede aprender con medias. Pero no, decidieron hacer escuelas rectangulares para aprender a obedecer. Entonces, ¿qué se aprendía en esos colegios? ¿Cuál era el fondo general del aprendizaje en los colegios? Estaba muy claro porque los prusianos llevan siempre, digamos, está todo por escrito. Y estaba claro que lo que los maestros debían aprender es el respeto a Dios, al príncipe, la ley, el maestro y los padres, en ese orden. Y la educación era privada, era obligatoria en el sentido de que uno no podía salir del colegio, uno tenía que permanecer en el colegio estudiando hasta que no podía responder a ciertas preguntas sobre la moral y sobre la forma de comportarse. Y eran las mismas preguntas para todos. Este fue el principio del colegio. Y eso, ya, claro, tuvo muchas repercusiones de diferentes tipos. Y yo las regrupo en una cosa que se llamaría la fragmentación. Ese es un concepto que yo me inventé para esta conferencia. Entonces, fragmentación en muchos ámbitos. Fragmentación del espacio, porque los niños están obligados ahora a estar en cierto espacio, separados los unos de los otros. Fragmentación del tiempo, ¿sí? En general, cuando uno hace una cosa que le interesa, uno la hace por tiempo limitado hasta que le toca parar, pero ahí toca acostumbrárselo a hacer en ciertos tiempos. Fragmentación del conocimiento, un poco fragmentación en todos los sentidos. En los colegios, por ejemplo, hay una fragmentación, una separación por clases, por edades. Y la fragmentación del conocimiento a mí me afectó especialmente cuando empecé a ser profesor. Llegué a ser profesor. Para mí las matemáticas, que estaban ligadas a absolutamente todo en la vida, cuando llegué a ser profesor me di cuenta que no, las matemáticas eran solamente en el ámbito del programa escolar. Hacer algo por fuera era un poco difícil, muy complicado. Y pues eso es un absurdo. Ya les dije, las matemáticas yo las veía en una taza de café, las bebí en la luna, por todos lados, incluso en el amor. Las matemáticas son extremadamente útiles en el amor. Porque, por ejemplo, uno le puede decir a alguien, ¿me haces falta? O, por ejemplo, ayer me hiciste falta. Pues sí, chévere. Simpático, sí, casi te hice falta, muy bien. Pero puedo decir, por ejemplo, que pensé en ti. Sí, claro, pensaste en mí. Pero puedo decir, mi pensamiento convergió hacia ti. Ya va mejor. Ya ahí hay algo como que tiene más estilo. Porque quiere decir que a partir de cierto momento mi pensamiento, como una mariposa que iba alrededor de la persona, terminó por volar tan cerca, que terminó por ponerse encima. Pero si uno realmente es un verdadero experto y quiere realmente hacer una cosa romántica, uno puede decir, por ejemplo, que mi pensamiento convergió uniformemente hacia ti. Es decir, que para todo epsilon mayor que 0, existe un n, tal que el pensamiento sub n, otro pensamiento sub n para n mayor que gran n, y mi pensamiento está a una distancia inferior a epsilon de ti. ¿Funciona?
Funciona bastante bien, la verdad. Bueno, entonces el fraccionamiento del conocimiento, que también implica también de no poder pensar las cosas en un conjunto, pensar las cosas de una forma, podría decirse, holística, pensar los problemas de forma general y no solamente desde una disciplina particular. Cuando dije ahorita fragmentación del espacio, no es solamente a nivel de la práctica del niño, sino también a nivel de los países. La escuela permitió en toda Europa inicialmente de crear países, porque la escuela que se hacía en un país y en otro país divergían completamente, porque la lengua enseñada no era la misma, porque las formas de pensar y las formas de razonar no eran las mismas. Y resulta que esa escuela prusiana empezó a importarse por todos lados en Europa al principio, salvo en Francia, porque en Francia era la revolución. Llegó a Estados Unidos, en 1850 llegó la educación prusiana en Estados Unidos, y hay un gran industrial que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No importa, bueno, se me olvidó cómo se llamaba el industrial. El caso es que era un magnate de los ferroviarios, construía carrileras por todo Estados Unidos, y cuando empezaron a traer la escuela, le dieron a enseñar a leer y a escribir a la gente, él dijo, un momento, digo, ¿están locos o qué? O sea, yo tengo aquí gente que está trabajando 15 horas al día por nada, que están haciendo un trabajo enorme todo el tiempo por un salario de miseria, y ustedes les quieren enseñar a leer y a escribir. ¿Para qué? ¿Sí? No voy a cobrar empleados ahora. Y el comisario de la educación norteamericano de la época le contestó en una carta abierta por periódico incluido y todo, le dijo que no se preocupara, que la escuela que estaban implementando era una escuela científicamente estudiada en Prusia, en Sachs, pero que hace parte de Prusia, y que el objetivo de esa escuela era no de overeducate, no de sobreeducar a la gente, ¿sí? Crear gente demasiado educada, sino de crear personas que sean trabajadores conformes, con los que se puedan emplear fácilmente y que puedan producir fácilmente. Incluso a Colombia llegó la escuela prusiana, y eso lo descubrí cuando vine aquí, antes de venir aquí. Hubo en 1872 lo que se llama la misión alemana, donde el gobierno de la época trajo pedagogos prusianos para enseñar a los colombianos a crear una escuela pública. En la época era solamente para niños, no para niñas. O sea, la escuela prusiana viajó por todos lados, en Ecuador también, no sé, bueno, no miré todos los países, claro está, pero es bastante claro. Y en Francia todavía la gente sigue pensando que no. Incluso hablé con profesores de aquí que piensan que la educación pública, que el hecho de querer educar a la gente y querer hacer colegios, era una especie de movimiento que salió de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cómo fue la cosa en Francia? En Francia hubo la Revolución Francesa, exactamente. Tal vez porque no hicieron como Federico II, que hizo escuelas antes, que pensó en hacer escuelas antes, para educar a la gente. Entonces, cuando aprendieron las escuelas en Francia, no se formalizaron sino hasta 1832. Fue un tipo que se llamaba Guizot, que era un ministro de Louis Philippe. Llegó la Revolución Francesa, el pueblo, todo eso, según parece. Realmente fue una revolución burguesa. Los burgueses muy rápidamente retomaron el poder y fue cuando hubo una contrarrevolución que volvieron los nobles al poder que realmente existió un ministerio de la educación, por así decir. Pero ¿qué se quiso hacer en la Revolución Francesa? Hubo dos corrientes. Hubo realmente un poco de tiempo en el que la Revolución Francesa realmente existió, que realmente se empezó a crear una sociedad igualitaria. Una primera proposición bastante controvertida que proponía lo siguiente: cuando un niño nace, por ahí al año más o menos así, se le quita a los padres, los ponemos todos juntos, los de los ricos con los pobres, todos, los hijos de los carpinteros con los hijos de los tenderos, de los campesinos, y juntos todos los educamos. Cuando ya estén educados, los devolvemos a las casas. Y así garantizamos igualdad. Evidentemente eso no pasó, nadie quería separarse de los niños hacía un año. Lo que pasó fue la proposición de Condorcet, que era un noble, pero que era un poco más medida. Lo que Condorcet proponía era crear colegios en los que todo el mundo podía llegar a ser parte de una élite.
Pero eso no bastaba, eso a fin de cuentas se parece bastante a lo que existe ahora, o lo que existió en los años 50, 1950, cuando se construían élites en las escuelas, en Francia en todo caso. Gente que venía de nada podía llegar a ser profesor universitario, gran político, gran rico, todo eso. Entonces eso tenía que venir acompañado con una formación política para los adultos. Es decir, los adultos tenían que poder entender la política, sean élite o no. Y eso permitía crear realmente una sociedad igualitaria. La proposición de Condorcet nunca se hizo. La única escuela pública que apareció en Francia fue la escuela de Guizot. Y la escuela de Guizot vivió sus años hasta que llegó Jules Ferry en 1880, que decidió crear la escuela francesa que conocemos ahora, laica, porque en la época, en la escuela, hasta 1890, era una escuela completamente secular, eran la iglesia la que se encargaba. ¿Y por qué lo hicieron? Porque en ese momento decidieron realmente hacer una escuela prusiana completamente, claro, sin decirlo, fue porque en 1870, bueno, me dicen si hay mucha historia, porque creo que me estoy saltando algo que no es historia. En 1870 los franceses se creyeron muy fuertes, se creyeron realmente los mandamás y decidieron atacar a los prusianos. ¿Sí? Los franceses estaban seguros, tenían más población que los prusianos, dijeron vamos a atacarlos. Y les salió muy mal. Perdieron, se hicieron realmente humillar. Los prusianos volvieron y acabaron con todo el ejército francés. Y por encima de eso, cuando eran los prusianos, se quedaron los franceses, los ricos se fueron de París, y cuando los ricos se fueron de París, los pobres se quedaron sin trabajo. ¿Y qué hicieron? Se tomaron las fábricas, se tomaron las escuelas. Lo único que no se tomaron fueron los bancos porque no querían que pensaran que eran malhonestos, que estaban robando algo. Y el pueblo de París creó algo que se llamó la Comuna de París. La Comuna de París es lo que Marx calificó como la primera experiencia comunista. Era una experiencia comunista que no tenía que ver con las experiencias comunistas posteriores, donde la gente, el pueblo, entre ellos decidían cómo hacer. Los obreros que eran en la fábrica se la apropiaban y trabajaban en la fábrica, crearon nuevos colegios, todo eso muy bonito. Y eso acabó con unos 60, no, ¿cuántos son? 30.000 o 20.000, no me acuerdo. Eso igual es bastante relativo. El caso es que el gobierno francés acabó con eso. Y los burgueses franceses quedaron muertos de pánico. Primero se dieron cuenta que, siendo más numerosos que los prusianos, les habían pegado una muenda, y segundo, pues ni siquiera más sabían mantener a su pueblo bien obediente. Y ahí es que hay una gran necesidad de crear un colegio como el prusiano. Hay un historiador y un académico francés que se llama Albert Sorel, que dijo, éramos más numerosos, somos más numerosos, ellos tenían más soldados, eran más juiciosos, ¿sí? Y nos ganaron. La respuesta es el sistema prusiano. Toda la burguesía francesa, en los años 1880-1890, estaba exigiendo el sistema prusiano. Les parecía algo fundamental. Y eso con el objetivo de tener la revancha, ¿sí? Entonces ahí uno se dice, la revancha y el colegio, ¿qué relación puede tener? ¿Sí? O sea, ¿por qué la revancha pasa por el colegio? Porque los prusianos tenían un buen ejército, y el ejército se basaba sobre el colegio. La misión principal del colegio era crear obediencia, que la gente obedeciera, que la gente aprendiera a mantenerse en línea, que la gente aprendiera a cumplir órdenes. Y entonces ahí está la relación. Cuando yo di mi primera clase en un colegio francés, llegué, había un salón relativamente pequeño con unos 25 alumnos. Llegué, ellos estaban hablando tranquilos, y de repente llego y todos se paran. Así, parados, con las manos sobre la mesa. Es un poco raro cuando la gente se para y uno llega, como si no sé, para mí me pareció muy raro. Entonces yo hice lo que haría en un sitio donde alguien se para recibirme, yo me senté y no entendía muy bien qué pasaba, porque esa gente se queda parada. O sea, es raro, ¿por qué quedarse parados si no se sientan normalmente? Vamos a empezar. Entonces una chica que tenía a mi derecha, que se dio cuenta de mi problema, me dijo, no, monsieur, señor, más me decían señor, a mí nunca me habían llamado de señor, primera vez.
Señor, tiene que decirme que nos sentemos. Entonces yo dije, siéntense, y se sentaron. Celestin Freinet, el pedagogo que les había al principio, él experimentó la misma cosa cuando llegó al colegio. Y él, que venía del ejército, venía furioso contra las élites que habían creado esa guerra que había matado tanta gente. Cuando los niños se pararon, les dijo, no, esto no es un cuartel, quédense sentados, aquí esto es un colegio. Él después logró crear un tipo de pedagogía diferente, yo salí corriendo de ahí. Y el hecho de ver toda esa coerción, en cierta forma, me creó como una especie de reacción alérgica. Entonces me di cuenta, ese cuadro, yo no quiero cuadro. Y desde la primera clase me dije, no, aquí se acabó el cuadro. ¿Quieren ir al baño? Vayan al baño, porque yo no puedo ir al baño si no está en recreo. Quieren levantarse, porque por ejemplo levantaban la mano para pedirme permiso para tajar el lápiz, por ejemplo, porque después tenían que botar la basura. Entonces yo desbaraté el cuadro y por eso sufrí tanto ese año, porque sin cuadro, sin marco, esos niños hacían de todo. Era una catástrofe, ¿sí? Decían que ir al baño, iba 1, 2, 3, 4, después de media hora, ¿dónde estarán? Un poco de pérdida, pero ya tantos es imposible. Entonces ese primer año fue muy difícil, muy difícil, y me tocó sobrevivir sin el marco. Además, en ese segundo año conocí a una maestra, una magnífica maestra que hacía unas cosas geniales con sus alumnos y que trabaja con la pedagogía Freinet. Y vi que ella hacía cosas diferentes. Por ejemplo, el aprendizaje de la lectura no lo hacía a partir de libros de texto, sino que le decía a los niños que contaran historias, lo que habían vivido, que contaran sus propias historias. Entonces ella las escribía y trabajaban sobre eso. Los más grandes, por ejemplo, en lugar de trabajar la gramática con libros de texto o con reglas así, simplemente escribían y corregían los textos y los hacían que todos los niños los pudieran leer igual. Había incluido, por ejemplo, democracia en las clases, cosa que yo nunca había visto. Entonces, para mi segundo año, yo llegué, porque ya era funcionario, entonces ya tranquilo, o sea, ya tenía salario a vida garantizado, seguridad del empleo, ya veía mi casa en el campo construida, feliz. Y entonces llegué ahí y me encontré con una clase de niños que sería más o menos el equivalente de octavo o séptimo, no sé, bueno, digamos séptimo. Y yo empiezo a hablar de la proporcionalidad, de hablar de todo eso, y veo que no cuadra. Los chicos empiezan a mirar a un lado, a otro. Entonces yo me había acostumbrado a hacer un poco el payaso, a hacer grandes gestos y hablar duro, pero ya me decían, pero ¿hasta dónde va a llevar eso? Va a terminar yo desvistiéndome, no sé, o sea, tiene que haber un límite, tengo que encontrar otra forma de hacer. Entonces decidí hacerle la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué quieren hacer? La respuesta que más de la mitad de la clase dio es queremos ver películas. Entonces estamos en la primera semana de curso, es un poco difícil decir, vamos a empezar a ver películas. Normalmente eso es la última semana cuando ya todo el mundo quiere salir. Y bueno, pues vamos a esperar un poco para las películas. Además, tenemos clases de 55 minutos y la película dura más. Y las películas cortadas a mí no me gustan nada. Uno no entiende nada, se le olvida. Y películas cortas tampoco. No, la pregunta está mal hecha. Porque igual tenemos que hacer matemáticas, no tenemos opciones. Para eso estamos acá. ¿Sí? Me pagan para eso y pues toca. La pregunta es, ¿qué quieren obtener de esta clase de matemáticas? ¿Qué es lo que quieren obtener de ella? Entonces, claro, hay unos que contestaron, yo quiero aprender divirtiéndome. Yo quiero entender todo el mundo con las matemáticas. Cosas así un poco iluminados ahí. Pero la gran mayoría dijeron, no, nosotros queremos tener unas notas súper buenas. Queremos tener buenas notas en matemáticas. Eso es lo único que nos interesa. Para mí que la matemática y la poesía están tan ligadas, el arte, la vida, el amor, pues buenas notas en matemáticas es un absurdo. Yo no quería eso. Pero pues yo les pregunté, eso fue lo que dieron, pues dije, pues bueno, pues vamos con eso, vamos a tener buenas notas. El problema es que en Francia existe una cosa que se llama la constante macabra. No sé si en Colombia existe igual. La constante macabra es que en matemáticas uno no puede tener unas supernotas. Ya se nota sobre 20, de 0 a 20. ¿Sí? Entonces, el promedio en matemáticas debe estar más o menos entre 12 y 13. ¿Sí? Si en una clase el promedio es de 8, está mal. El promedio tiene que ser entre 12 y 13.
Y si mis alumnos dicen que todos quieren tener buenas, súper buenas notas, yo les puedo decir, bueno, sí, genial, ganamos promedio de 12, ¿no? El promedio tiene que ser muchísimo más elevado de 12. Entonces, ¿cómo hacer? A fin de cuentas, es un problema un poco matemático. Entonces, ¿por qué no buscar inspiración en las matemáticas? Los matemáticos somos muy tramposos. Nos gusta encontrar astucias y, digamos, somos bastante perezosos en realidad, ¿sí? Muchas cosas intentamos hacerlas más rápido, simplificar, modelizar para que sea más fácil. Y eso me hizo acordar de una historia que además ilustra bien lo que es la escuela prusiana, que es la historia de Carlos Federico. Carlos Federico era un chino insoportable, insoportable. Hoy en día estaría con Ritalina o algo así, porque no paraba de moverse. ¿Qué cosa? Sí, medicado, claro. Porque era insoportable. Demasiado inquieto, jodón. Y el profesor no sabía qué hacer con él, porque todo el tiempo moviéndose, todo el tiempo agitándose. Y pues bueno, por suerte tenía métodos de acción. En esa época se podía pegar a los niños. Entonces, Carlos Federico estaba un poco contenido. Pero igual el profesor a veces estaba muy cansado al final del día. Ya estaba 50 niños ahí, todos, todo el tiempo la atención, estar parado diciéndoles qué tienen que hacer, castigándolos. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Cada niño tenía un pequeño pizarrón. Entonces dijo, van a responder este problema. Es un problema sencillo. Entonces escribió 1 más 2 más 3 más 4 más 5 puntos suspensivos más 99 más 100. Tenían que hacer toda la suma de todos los números de 1 hasta 100. Relativamente fácil, pero largo, ¿sí? Son 99 sumas. Entonces el profesor dijo, bueno, listo, aquí ya está. Aquí ya tienen por lo menos por 1 hora. Voy a descansar. Se sentó en su silla. ¿Y qué pasó? Carlos Federico levantó la mano, le oyó el pizarrón y lo puso hacia al revés, porque el pizarrón tocaba ponerlo al revés, porque ya estaba la idea de que estaban todas las respuestas, al final de la hora el profesor daba y me empezaba a mirar las respuestas correctas, quién era el mejor, quiénes eran los mejores que habían hecho la buena respuesta y más rápido. Entonces al profesor le tocó esperarse toda la hora con el insoportable Carlos Federico ahí, que ya había encontrado la respuesta falsa o cierta y no sabía, y al final de la hora, pues pudo mirar. Carlos Federico había hecho trampa, porque tenían que hacer 99 sumas y Carlos Federico no había hecho eso. Sin embargo, tenía el buen resultado. Lo que había hecho Carlos Federico es que se había dicho, bueno, vamos a decir que este es el 1, el 2, el 3, el 4, así. Por eso que estaba haciendo medias. Y este es el 100. Carlos Federico se dijo, si con la medida 100 con la medida 1, me da 101. ¿Sí? La medida 99 con la medida 2 me da 101 también. Y eso lo puedo hacer 50 veces si quiero y siempre obtengo 101. O sea que lo único que tengo que hacer es hacer esto 101 por 50. 101 por 50 es 101 por 5 que da 505 por 10, 5050. Federico escribió y se lo puso ahí. O sea, al final de la hora el profesor le dio la vuelta a la cosa, miró y estaba bien. ¿Sí? Y a partir de ese momento Carlos Federico no fue Carlos Federico, fue Carl Friedrich Gauss, el príncipe de las matemáticas. Se convirtió en el más grande matemático de la época y los más grandes de toda la historia, porque sabía hacer trampa. En todo caso, era astucioso, digamos. Esa historia muestra eso y también muestra que la educación prusiana puede funcionar. Así sea solo para uno, pero funciona. ¿Sí? En todo caso, ahí funcionó para uno. Bueno. ¿Perdón? Bueno. Entonces, ¿yo cómo iba a hacer trampa? No es fácil. No está. ¿Cómo hacer trampa con eso? Porque tampoco quería hacer trampa, digamos. Una astucia, ¿sí? Usar un poco astucioso. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Yo cogí, porque éramos varios colegas de matemáticas que teníamos los séptimos y todos teníamos que hacer el mismo control final, el mismo examen. Entonces yo cogí ese examen y lo cloné, pero como en las películas que uno clona, pero que hay errores genéticos, entonces no salió un perro, digamos, sino un gato. Es decir, era el mismo examen,
pero con preguntas un poco diferentes, con situaciones diferentes, en orden diferente, con cifras diferentes, pero básicamente era saber la misma cosa. Como si uno sabe reparar un Renault 6, uno sabe reparar un Renault 4, por ejemplo. Era lo mismo. Entonces se los di. Les dije, bueno, ¿quieren tener buenas notas? Pues mire, pues este es el clon. Este es el clon del examen. Pues háganlo. Y se entrena, así ya saben lo que toca hacer. Yo no me meto. No tienen clase, no tienen clase, pues hagan el examen. Entonces se pusieron en grupos, naturalmente, empezaron a hacer el examen. Yo no di clase. Después me dijeron, ¿podemos usar el tablero, señor? Porque necesitamos escribir así para que todo el mundo vea. Empezaron a hacerme preguntas. Yo accedí a contestar a darles algunas respuestas. Y después de una semana todo el mundo había hecho el primer examen. Y entre todos se habían puesto de acuerdo que estaba bien. Claro, yo ayudé en eso también. Segunda semana, otro clon así desnaturalizado. Y la misma cosa. Esta vez fueron más rápidos. Ya empezaron a intentar hacerlo solos, y hacia la tercera semana, cuando todo el mundo estaba seguro, les di el examen final. ¿Sí? Ya ahí tenían el verdadero, el original no clonado, y ese sí me tocó corregirlo, me tocó empezar a trabajar, y cuando lo corregí, genial, 16 de promedio. Habíamos matado la constante macabra en la clase. Estaba súper contento, y estaban súper contentos, y no solamente de su nota a fin de cuentas les importaba pero poco, estaban contentos del promedio de la clase, porque para ellos era una forma de sentirse en grupo, porque ese examen lo habían hecho todos juntos, ¿sí? Tal vez no el final que lo habían hecho cada uno de su lado, pero en general todo era un trabajo de grupo. Entonces nos fuimos todos súper contentos a la casa, felices, ¿sí? Y cuando yo se lo conté a mis colegas, se los conté súper contentos. O sea, mire lo que pasó, genial. Voy a hacer así con todo el mundo, una nota. Pues no. No es tan fácil como uno parece. Realmente no era así tan fácil. ¿Por qué no era fácil? Porque para empezar sus cuadernos eran una catástrofe, ¿sí? No había nada, no había clase. Es decir, no había dado clase. Me pagaban para clase y no di clase, ¿sí? No estaban los títulos subrayados en rojo porque no había títulos. Eso ya es por sí una buena excusa, no hay títulos. Los cuadernos estaban llenos de cosas falsas porque se habían equivocado al principio, no se veía qué era lo verdadero o lo falso. ¿Sí? Había una mezcla ahí. Poco importa, pero los niños habían aprendido con mucho placer y les había gustado. Pero eso no funcionaba. Entonces ahí mi directora me intimó, me dijo, toca hacer clase normal. ¿Sí? Usted es pagado para eso. La forma es tan importante como el contenido. Es raro porque es lo mismo que decían en el siglo XIX. El que llamaba Jules Ferry, el creador de la escuela laica francesa, mantenía eso, ¿sí? Que para formar gente trabajadora, gente activa que pueda defender los valores de la República, la forma es tan importante como el contenido. Entonces me dijeron que tenía que hacer todo como ellos decían, que tenía que mantener las clases igual, lo cual además era difícil para mí, porque resulta que yo soy disléxico y disortográfico. Entonces, por ejemplo, la palabra paralelas, en francés es parallèle, hay un momento en que hay dos L's y un acento al revés, y yo ni idea, ¿sí? Entonces yo tenía que tener carteleras con las cosas escritas para poderlas escribir en el tablero. Mira, a mí muy difícil era ser un profesor ideal como ellos querían. Entonces me puse a leer A la búsqueda del tiempo perdido y ya me dije, no, pues yo me salgo de aquí. No me sentía tan fuerte como un frené para mantener y para luchar porque no tenía tampoco las herramientas. Uno puede hacerlo a veces, muchos profesores que lo hacen, que logran hacer cosas geniales dentro de un marco que no es el mejor, pero yo no lo lograba, entonces pues me salí. Me salí de eso y entendí una cosa después, que la importancia del modelo. El modelo que yo debía hacer, el mismo modelo que propuso Guizot, el ultrarrealista de 1833. Hay que saber que en esa época ya existían escuelas en Francia. En el siglo XIX ya existían escuelas que funcionaban de muchos lados y donde hice mucha investigación, que funcionaban en orfanatos o no. Y en esas escuelas se aprendió de una forma particular. Eran escuelas que llaman, caramba, la palabra. Carambas. Bueno, vamos a ir
Hay dos modelos, el modelo simultáneo, que es el que nos exigen, y está el modelo mutual. Entonces, ¿en qué consistía el modelo mutual? El modelo mutual es, vamos a decir que este es el profesor, ¿sí? Uno grande. Este es el profesor, y el profesor llega con los alumnos y les propone algo. Hay unos alumnos que ya saben más o menos cómo funciona la cosa. Y le explica bien a esos y eso le explican a los otros, ¿sí? En las clases mutuales en Francia, en 1800, había más de 100 niños en una sola clase, en un espacio, que aprendían a leer y escribir y eso les tomaba menos de un año. Si uno intenta modelizar esto, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Hacer un grafo. Uno se encuentra que efectivamente hay un punto un poco singular que es el profesor, que comunica con muchos otros y todos comunican con todos, ¿sí? Y si uno mira de cuántas formas uno puede ordenar esto, es 2 potencia 100, 2 por 2 por 2 más de 100 veces, que es más que átomos en el universo. Es una cosa extremadamente rica y muy difícil de cuantificar y de controlar. Por eso los curas no utilizaban ese modelo. Porque si este niño termina aprendiendo la creación del mundo, porque este se lo explicó a este, y este a este, y este a este, y este a este, al final es una especie de sopa incomprensible para, digamos, en términos religiosos. Entonces lo que hizo la iglesia en esa época y lo que quiso Guizot establecer, porque le parecía una forma mucho más adecuada y fácil de hacer transmitir justamente el catecismo y todo, era una forma simultánea. Es decir, que el profesor ya no está acá, sino que vienen todos estos para acá. Uy, carambas, tenemos un problema acá. Y el profesor se encuentra aquí solo, ¿sí? Esto es lo que se llama simultáneo. Es decir, que esto le está enseñando a todos los otros, de forma simultánea. Y en ese caso, hacer el grafo es muy sencillo. Un punto y otros 50 puntos abajo y una sola línea. Y ahí se acabó. A esto lo voy a poder arreglar. Es que lo necesito después. Que me acuerdo. El caso es que eso fue lo que se inventó Guizot, eso fue lo que perduró. No está bien. Aquí ya. Listo, ahí bajó el nivel de escolar ahí, pero bueno. Como pueden ver, haciendo eso hay muchos que caen. Hay muchos que van al piso. Porque eso no le funciona a todo el mundo. Entonces, yo era como uno de esos caídos del piso, ¿sí? O sea, a mí eso no me funcionaba. La ventaja es que yo nací en un país como este, donde mis padres, que habían estudiado en escuela pública, ellos mismos pudieron poner a su hijo en escuelas privadas. Creo que estuve en unos 5 colegios, porque cada vez que perdí un año me cambiaban a otro menos bueno, y cuando en ese no funcionaba, pues iba a otro, y al final terminé en los caminos que cerró, y después fue una cosa bastante dramática, pero a fin de cuentas terminé entrando a la Nacional, yendo a Francia a estudiar, teniendo una beca, haciendo estudios superiores súper exitosos, digamos. Todo porque a fin de cuentas estaba programado por mi clase social, por mi capital cultural, mi capital social. Es decir, eso no funciona para todo el mundo, eso crea muchísima desigualdad. Muchísima desigualdad, porque cuando uno se cae ahí y es hijo de obrero, ahí hasta ahí llegó, ¿sí? Y cuando salí de la educación nacional, me encontré con muchos de estos, porque entré a una cosa que se llama la educación agrícola. Es una cosa muy rara. En Francia, la educación es manejada por 2 ministerios, el Ministerio de la Educación y el Ministerio de la Agricultura. Eso no quiere decir que las vacas vayan al colegio, sino que los niños que se van a ocupar de las vacas, los niños que se van a ocupar de cultivar la tierra, cuando no son suficientemente buenos en el colegio, los mandan a una escuela un poco diferente. Entonces, en esa escuela me encontré con niños que no había visto antes, con niños que tenían problemas diferentes. Por ejemplo, la primera clase que tuve era una clase de quatrième agricole, que es un equivalente de octavo agrícola. Niños que van a ser agricultores, pero no agricultores con 2.000 hectáreas o algo así, van a trabajar como obreros en la agricultura. Tenía 20 niños en esa clase y de los 20 había 11 disléxicos. Antes tal vez había tenido disléxicos, pero nunca me habían dicho. Eran tratados todos igual, disléxicos. Y fue justamente mirando sus dossiers,
¿sí? Mirando sus expedientes escolares, los problemas que tenían, qué hacían, qué tocaba hacer con ellos, que descubrí que yo era disléxico. Antes nunca me había dado cuenta. Yo tenía pésima ortografía, pero yo pensaba que era porque yo era vago. Porque a fin de cuentas siempre me habían tratado de vago. Pues era vago, es normal. Si uno es vago, uno tiene mala ortografía, ¿no? Pues es normal. Pero resulta que no. Era un poco más complicado. Es más, el hecho de ser tan malo en ortografía me permitió familiarizarme desde muy pequeño con la probabilidad. Porque hay una palabra que para mí era muy difícil, era yo. No sé si se han hecho la pregunta, muchas personas ni siquiera se la hacen, pero yo es con doble L o con Y. Para mí era... Y tocaba escribir, entonces yo decidí, como para ser justo, para no equivocarme demasiado, una vez con Y, una vez con doble L, una vez con Y, una vez con doble L. Y no funciona. Con los dictados tampoco. Cuando en primero de bachillerato empezaron a hacer, en sexto nos empezaron a hacer dictados, yo, como mi familia les gustaba mucho el Scrabble, yo sabía que había más Cs que S, perdón, más S que C, más Bs que B, más casi no Ys. Entonces yo los dictados los utilizaba muy probabilísticamente, ¿sí? Hacía unas distribuciones así que me permitían decir, bueno, esa letra, aquí esta palabra yo la veo bien con B, entonces le ponía B. Y pues muy rápidamente me di cuenta que la probabilidad y la ortografía no son muy compatibles. Mi mejor amigo dice que yo soy un disidente de la ortografía. Pero no es a propósito, digo, me tocó. Entonces, estuve ese año en esa escuela agrícola, donde se podían experimentar más cosas, porque pues era ya como lo que queda. Digo, esos niños, a fin de cuentas, si no funciona con estos, pues no es tan grave. O sea, la élite de todo no va a salir de ahí. Pero hay algo que no me gustaba, es que en esa escuela se materializaba muchísimo más lo que era la educación para el mundo de la empresa. Para esto ya se empezaba a hablar de competencias, ¿sí? No me entendía muy bien, tenían que saber hacer ciertas cosas y otras. Pero cuando estaba con estos niños, me di cuenta que las competencias eran realmente a saber a qué puntos podían ser empleados. Y en cierta forma poder calibrar nuestros niños para que fueran en el mundo de las empresas. Y eso no me gustó nada. Entonces me salí de ahí. Y fue ahí que me puse a tejer realmente en forma. Entonces tejía y que creé la escuela. Entonces, ahí viene, ¿qué pasó con esa escuela? ¿Cómo fue que la hicimos? Porque una escuela salvaje tiene que ser algo un poco diferente. En la escuela salvaje se regía por 3 principios que sacamos de las escuelas democráticas. Escuelas democráticas existen 2 que son muy visibles y que históricamente son muy importantes. Esta es la escuela de Summerhill, que existe desde hace 100 años, que es una cantidad de niños en un internado. Y existe otra que es escuela de Sudbury Valley School, en Estados Unidos, que existe desde hace 50 años, que está mucho más documentada que la otra, justamente documentada por Peter Ray, que les hablaba del juego ahorita. Entonces hicimos una escuela así y eran básicamente 3 principios. Pero primero tocaba encontrar los locales. Para mí, digamos, el lugar donde hacer la escuela era muy importante, porque yo no quería una escuela rectangular. Yo quería algo muy diferente. Y encontramos en una residencia de artistas, con un jardín magnífico, en un sitio genial donde había artistas de 7 nacionalidades diferentes, incluyendo franceses, una sala triangular. Yo estaba súper contento, porque no era una escuela rectangular y porque además el entorno era genial, era muy bonito. Era muy chiquita, no podíamos recibir muchos niños, pero estaba muy contento. Y cuando empezamos el primer día no teníamos ni reglas, ni profesores, ni nada. Teníamos un poco de material y ya. Y los 3 principios eran solamente estos 3. El primero era la democracia. La democracia era lo más importante para nosotros. Yo diría, sobre todo para mi nata, que había sufrido mucho por eso, y que tenía muy claro que la democracia tenía que ser algo muy presente, por eso fue que fuimos a ese modelo. Y habíamos encontrado una citación de María Montessori, que fue muy amiga de Freire, de Freinet, de los Freinet. Así después se hayan distanciado porque ella se fue un poco hacia otro lado. Pero en todo caso, María Montessori escribía esto: ¿cómo podemos hablar de democracia o libertad
si desde la más tierna infancia ya estamos formando a los niños para que soporten una tiranía y obedezcan las órdenes de un dictador, ¿cómo podemos pretender vivir en democracia si hemos sido criados esclavos? La verdadera libertad comienza cuando comienza la vida, no la adultez. ¿Cómo podemos esperar que ellos, cuando su vida escolar termina, que acepten y utilicen el derecho a la libertad? Difícil. Entonces, para nosotros el primer principio, lo más importante, era la democracia. Entonces, absolutamente todo se votaba en esta escuela. La primera cosa que votamos fue compra de material. La primera cosa que compramos fue un futbolín. Después fue un computador. Se votaron reglas de cómo utilizar el computador, de dónde se podía comer y dónde no se podía comer. Se podía comer por todos lados, pero no en el computador porque se ensuciaba. Cómo se limpiaba la escuela, por ejemplo, porque no teníamos nadie que la limpiara. Entonces, cómo se distribuyen las tareas de aseo. Cuando yo fui, porque al principio era benévolo, trabajaba gratuitamente para la escuela. ¿Qué contrato de trabajo? Contrato de trabajo fijado por los alumnos y aprobado por los alumnos y nosotros también. Entonces todo era democrático. Hasta el hecho de que no había clases. Si íbamos a hacer una clase, tenía que ser votada por ellos. Entonces el primer principio era ese. El segundo principio era multidades. Es decir, que no había diferenciación en las edades. Que uno tenga 5 años o 16 años era tratado igual. Y no había una separación por edades. Eso quiere decir que no había ningún tipo de clase. Todo el mundo estaba mezclado. Eso era y es súper valioso, porque lo invita a los pequeños de aprender de los grandes y a los grandes a aprender a dar ejemplo. La cohabitación no es siempre fácil porque los pequeños son muy cansones con las reglas, pero los grandes justamente aprendían a respetarlas y los pequeños aprendían también a entender cómo funcionaban. Las reglas eran muy importantes en esa escuela, porque justamente eran votadas y se adaptaban a lo que los chicos querían. No eran reglas trazadas con reglas y digamos a mano libre. El tercer principio era los aprendizajes autónomos, es decir, que los chicos podían aprender solos, pero más que eso, decidían a dónde querían ir aprendiendo, ¿sí? Qué querían aprender y por qué y cuándo lo querían. Eso es también un principio de las escuelas FRENE, en las que los niños aprenden por exploración. Por ejemplo, no se va a hacer una clase de biología, sino que se llevan al campo y las preguntas surgen. Y es a través de las preguntas de los chicos que vamos a trabajar un tema, por ejemplo. Bueno, esos son los 3 principios. Después la escuela funcionaba de una forma bastante sencilla. Los niños llegaban más o menos entre 8 y 10 de la mañana, porque los chiquitos se despiertan temprano y los adolescentes se despiertan tarde. Intentamos tener en cuenta de que no todo el mundo se despierta a la misma hora. Se podía hacer siesta. Y a las 10 de la mañana todos los días nos reuníamos para discutir lo que se iba a hacer en el día y saber cómo estábamos, ¿sí? Si hay alguien que está de mal humor, uno sabía que tenía que tener cuidado con esa persona. Y si alguien, por ejemplo, que ese día quería jugar fútbol o hacer cualquier cosa, nos poníamos todos de acuerdo sobre lo que íbamos a hacer. Después también había clases, cosas que se organizaban, nos tienen en forma de taller. Los lunes cocinábamos todos juntos, los otros días también, pero no era realmente comida común para todo el mundo. Los viernes se hacía aseo. Los jueves había una gran asamblea en la que se decidían las cosas. Y después se iban cuando querían. Es decir, no había una obligación de estar todo el tiempo allí. Al principio fue muy difícil porque los niños llegaban, tuvimos 2 clases de alumnos, niños chiquitos, cuyos padres no querían que los hijos estuvieran sujetos a las normas y a las cosas que ellos les parecen absurdas de la educación pública. Llegó un niño de 8 años que decía que en el colegio solamente lo torturaban. Nosotros dijimos, no, pero los padres estaban como rojos, no lo torturaban. Yo, sí, claro, tenía que estar todo el día sentado a hacer siempre la misma cosa, escribir. Bueno, pues sí, efectivamente para él eso era una tortura porque él necesitaba moverse. Y es un niño que llegó a los 8 años sin haber empezado a aprender a leer y escribir porque se negaba completamente a leer y escribir. Pues solamente cuando establecimos algo que se llamaba el Comité de Justicia, que era como una especie de tribunal. Eso suena feo, pero tocaba en un momento hacer justicia porque empezaba a haber muchos problemas cuando había más niños que tocaba resolver. Y para eso uno tenía que escribir una denuncia. Me decía, tal persona me hizo esto tal momento y yo me sentía así y yo quisiera que pasara esto.
Al principio eran solamente niños los que se ocupaban de eso, pero nos dimos cuenta que habían demasiadas exclusiones. Los niños chiquitos, sobre todo por cualquier cosa, ya querían excluir, castigar, poner multas, tocaba pagar, es decir, eran una creatividad pero horrible para eso. Entonces metimos adultos ahí y con los adultos ahí logramos medir un poco las cosas. Pero niños chiquitos, en particular él, al ver que para poder quejarse, para poder hacerse justicia, necesitaba escribir y también necesitaba leer para saber qué habían dicho de él, porque él tenía muchos problemas a veces. En un momento dado decidió aprender a escribir, en 2 semanas ya estaba leyendo y escribiendo. Entonces, el colegio funcionaba muy bien, estábamos muy contentos. Estaban los chiquitos, estaban también los grandes, que muchas veces eran niños que estaban ahí en el piso, que nadie quería de ellos, que no tenían lugar en ningún lado. Entonces hay más o menos 8% de niños que sufren de fobia escolar. Es decir, que no quieren ir al colegio, que les causa un rechazo enorme. Puede ser, por ejemplo, que el niño cuando va a ir al colegio se hace pipí y ya ni modo de llevarlo. O se escapan, o simplemente les da un ataque de pánico, es bastante fuerte. Y tuvimos un niño que sufría de fobia escolar, que después de 2 semanas el papá vino a preguntarnos muy preocupado, ¿qué pasa? Digo, no le veo cuadernos ni nada, y digo, yo estoy esperando como que sea un buen estudiante. Y el niño lo paró, le dijo, papá, yo he aprendido muchas cosas. Aprendí, por ejemplo, a subirme a los árboles. Y es verdad que subirse a los árboles normalmente no se ve en el colegio, pero para ese niño era muy importante aprender a hacer eso. Bueno, en todo caso, aquí podría hacerles creer que todo funcionó muy bien, pero no es cierto. No funcionó muy bien. Porque teníamos niños que no sabían aburrirse, sabíamos niños que no sabían qué hacer, que querían solamente tener un teléfono y coger un teléfono y quedarse todo el día en el teléfono, entonces era muy complicado. Entonces nos dimos cuenta que había un problema de base, y ahí ya termina, digamos, la parte bonita del colegio. Un problema grave, que era el problema del trabajo. Los niños en ese colegio venían a jugar, ¿sí? Yo venía un poco con mi visión un poco pequeño burguesa de que el trabajo en principio es una continuación del juego. Yo jugué a matemáticas cuando pequeños, jugué a las matemáticas en la universidad y para mí tenía que ser una continuación. Y esta visión también de Peter Day con el que uno aprendía jugando. Pero a fin de cuentas, yo a un momento dado me di cuenta que me equivoqué, mi compañera Aminata también se dio cuenta que nos habíamos equivocado e intentamos poner el trabajo. Decidimos convertir el colegio en un periódico. Es decir, que los niños no estaban en el colegio para jugar y para divertirse, sino eso era, claro está, posible también, pero estaban allí para trabajar. El problema es que ese no era el contrato inicial. Ellos ya se habían acostumbrado que era para jugar. Entonces nos hubiera tocado echarlos y contratar a otros, pero pues era un poco difícil. Entonces no funcionó muy bien. Y es que justamente yo saliendo de la escuela agrícola, veía como esa preparación de los niños para el mundo del trabajo me parecía algo horrible, no me gustaba porque tenía esa concepción del trabajo. La concepción de Frenet que decía que lo que es natural para el niño no es el juego, sino el trabajo, es teniendo en cuenta otro trabajo, no es el trabajo subordinado en el que uno tiene que obedecer órdenes de alguien todo el día, sino un trabajo en el que uno se expande, digamos, la traducción sería como florece, ¿sí? Un trabajo como un profesor de universidad, como un investigador, un psicólogo, un pintor, un artista, ¿sí? Es un trabajo que lo enriquece a uno. Entonces, con esa visión del trabajo tal vez hubiera podido funcionar, pero no funcionó porque no lo hicimos, no tuvimos tiempo, tuvimos que cerrar. Y al cerrar, lo que ya les dije, cómo hacer, qué decir, qué pasó aquí, muy difícil. Es que realmente estamos en una escuela al opuesto de la escuela tradicional o no. Porque no sé si conocen la banda de Moebius. Es una hoja normalmente tiene dos lados. Este lado que esté impreso y este lado que no esté impreso. Pero si la doblo bien, no va a funcionar. Voy a cortar. Esto tiene 2 lados, pero si la doblo así sigue teniendo 2 lados, uno dentro y uno afuera, pero si la doblo así, lo que se llama una banda de Moebius, y ahora el lado impreso y el otro lado es el mismo, ¿sí? Entonces al principio nosotros pensábamos que estábamos de un lado y que la escuela tradicional estaba del otro,
Pero ya mirando de cerca me di cuenta que estábamos del mismo lado, ¿sí? Del mismo lado. Entonces, ¿por qué estamos del mismo lado? La escuela tradicional está basada en cierta forma sobre la competencia. Con las notas se trata de que la gente dé lo mejor de sí misma, que superar a los otros. Y no estábamos muy lejos de eso. En nuestra escuela había una cosa que era importante, que era que cada niño pudiera dar lo máximo de sí mismo, ¿sí? De revelar su potencial interno, ¿sí? Y todo eso está muy bien a fin de cuentas. Es un poco lo que se quiere con el desarrollo personal, ¿sí? Crear personas felices que son capaces de triunfar, de ir a todos lados y de ser muy buenas, pero ¿dónde queda el colectivo allí? El colectivo se pierde un poco. Hay chicos que salen de las escuelas democráticas en Estados Unidos que van a grandes universidades. No hay ningún problema. Es decir, los admiten y los quieren y los aprecian. Y es justamente por eso, porque a fin de cuentas sirven. Es decir, son niños que personalmente logran crear cosas geniales y estudiar carreras geniales y tener vidas geniales. Lo que pasa es que eso es condicionado a una cosa. Dije que era una escuela democrática. Una escuela democrática todo el mundo puede ir. Pero los niños que teníamos nosotros no eran niños cualquiera, ¿sí? Había niños que podían pagar la matrícula, que era de 314,15 euros al mes. Es pi por 100. Porque hay que tener casi un poco por todos lados. No sé si aquí también tengo a pi. Era pi por 100 y tocaba poder pagar eso. Y no todo el mundo podía pagarlo. Yo estaba muy orgulloso diciendo, no, pero todo el mundo puede pagar, no puede pagarlo, no importa. Lo haremos la escuela gratuita para los niños que no pueden pagar, ¿sí? Es decir, si hay niños cuyos padres no pueden pagar, que no paguen. Lo importante es ponerse de acuerdo antes, no que este mes no pagamos porque vamos de vacaciones, entonces, no. O sea, nos ponemos de acuerdo, si lo pueden pagar, lo pueden pagar, si no lo pueden pagar, no lo pueden pagar. Y haciendo eso, yo sentía que efectivamente era más democrática, pero estaba consciente que, de todas formas, el verdadero límite para acceder a ese colegio no era el dinero a ese momento, era la clase social, el capital sociocultural de los padres. Porque por ejemplo, una empleada de servicio no va a confiar a su hijo, a Aminata y Juan Felipe, que le van a dejar hacer lo que quiera todo el día sin tener la seguridad de que va a aprender las cosas mínimas, ¿sí? Mi hijo estuvo en esa escuela y mi hijo ya aprendía las cosas mínimas y podía incluso ir más lejos porque tenía los padres y el entorno para hacerlos. Es decir, que la verdadera exclusión, la verdadera limitación para ir a una escuela así era simplemente tener los padres que lo permitían con el capital cultural y educativo que debían tenerlo. Es decir, que los niños que a fin de cuentas en escuelas así van a la universidad y hacen grandes estudios, son los niños que de todas formas ya los iban a hacer, como yo cuando salí de esa escuela acá, ¿sí? Yo ya estaba predestinado. Yo hubiera podido estar en una escuela así, igual hubiera podido ir a la universidad. Pero muchos niños no. Entonces, esta escuela en cierta forma también reproduce las inigualdades, claramente. Y yo lo vi muy claramente con los niños que salieron cuando cerramos, los niños de clases que tenían padres con grandes recursos culturales, saltaron años muy bien, sin problema, y los otros volvieron justamente a las escuelas de estas, a las de los niños que están allá abajo. Problemático. Me di cuenta de que no era lo que yo quería. Y había buscado, como hablo tanto de rectángulos, me dije voy a buscar chistes sobre rectángulos para un poco meterlos ahí en medio de la conferencia, pero no encontré un chiste que me heló la sangre, no sé si eso se diga, sobre los triángulos. La pregunta es, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es un rectángulo que perdió un lado. Efectivamente. Entonces, me dije, bueno, esta escuela triangular es como una escuela rectangular, pero bueno, no hacemos tanta competencia, es verdad. Pero a fin de cuentas es un rectángulo con un lado de menos. Y eso es un problema, ¿sí? Muchas cosas de las que yo pensaba que a fin de cuentas podríamos hacer, pues no. Y la prueba es que, por ejemplo, muchas de esas escuelas que hicimos nosotros en una asociación, que salía de una asociación donde se hacía inclusión, se hacía trabajo social, muchas escuelas de esas son tenidas como simples negocios, ¿sí? Con visión de empresa. Y funciona muy bien a fin de cuentas, porque los niños pueden aprender, por ejemplo, geografía en el computador, ya no necesita un profesor, ¿sí?
Paulo Freire decía que la escuela funcionaba de una forma bancaria. Es decir, que uno pone los alumnos y el profesor deposita cosas, ¿sí? Deposita, se hace depósitos y después los alumnos, pues, cuando llegó el momento del examen, pues, hacen un retiro, el profesor hace un retiro y pues, si logra hacer el retiro es que está bien, si no, pues no. Lo que pasa es que hay unos alumnos que pueden dar intereses, porque, por ejemplo, sobre la lección sobre las capitales de Europa, pues ya fueron a todas, entonces, pues, es más fácil también. Pero hay otros que no. Y esa visión de la historia, de la educación de Paulo Freire, ahora ya no es vigente, ahora ya la educación no funciona de forma bancaria, funciona más bien, digamos, de forma financiera, perdón, de forma empresarial, ¿sí? Hay un capital, ¿sí? Entonces los alumnos ya no son bancos, son empresas con cierto capital que toca hacer fructificar. Nuestra escuela estaba completamente en eso, ¿sí? Los niños que llegan a escuelas así, que tienen un buen capital de base, salen con un super capital a la salida, y los que no lo tienen, pues ahí se quedan. Un poco como en la escuela tradicional. Entonces, no cambiamos gran cosa. No sé si alguien tiene una idea. Pues te mandaron un mensaje. Sí. A través del chat te dice, un triángulo es un rectángulo que se volvió montaña. Bueno, sí. En tu caso permite subir a mirar qué es lo que está pasando. Entonces, se trata entonces de deshacer la escuela de ahora. Darse cuenta que uno está haciendo una escuela al opuesto de la otra, en principio con una visión humanista, queriendo salir del capitalismo, en tu caso de ese capitalismo loco en el cual estamos, y que no funciona, es un problema. Lo que nosotros queríamos hacer era desbaratar la escuela, ¿sí? Desbaratar la educación capitalista. Y pensamos que era algo así, sencillito. Y además es súper rico. Digo, si alguien tiene la oportunidad de tener a alguien que le teja algo para poderlo destejer así, uno dice, ay, media hora, una hora, todo lo que llegan haciendo, siglos haciendo, y yo feliz aquí y se lo destejo. No, pero es chévere, es divertido. Lo que pasa es que no es tan sencillo. Lo que decía al principio es que la educación capitalista, y bueno, espero que eso, haberlo logrado convencer de eso, en todo caso yo estoy convencido que la educación que estamos dando es una educación capitalista porque se creó con el capitalismo, para el capitalismo y para también reproducir el modelo capitalista. No es una cosa independiente así con una sola lana, ¿sí? Sería muy fácil. Es una cosa más bonita. Entonces ese modelo no servía. Tuve que hacer un llamado a unos investigadores de la Universidad de Oxford que me permitieron crear este nuevo modelo, un poco más completo. Sí, lo siento. Aquí se ve claramente, aquí está la crisis del 29, la primera crisis financiera mayor. Aquí está Reagan, es aquí Reagan, los subprimes, está todo. El capitalismo no es tejido con una simple lana capitalismo, está tejido con muchas otras lanas, hay muchas lanas de las que tirar. Evidentemente está el colegio, toca tirar del colegio. Pero hay que tirar, por ejemplo, también del patriarcado. Porque la educación no es igual para los hombres que para las mujeres. Más, la educación de la que estoy hablando es educación que fue creada para los niños, para los hombres. Nunca pensaron hacerla para las mujeres. En 1872, cuando vino la misión alemana, no pensaron nunca en las niñas, no estaban en el programa. Toca tirar del racismo, ¿sí? Entonces, yo me enteré hace poco viniendo acá que las escuelas en Chocó, por ejemplo, son menos buenas que en Bogotá, por ejemplo. Toca tirar de muchos hilos y uno se da cuenta que tirar de uno solo no sirve de nada porque un momento se traba, ¿sí? Tirar solo del hilo del patriarcado puede parecer muy interesante, pero se traba. Toca tirar de todos un poquito. La amarilla, bueno, se puede trabar simplemente, pero toca tirar de todos un poco, ¿sí? Tirando de todos un poco sí se puede desbaratar la cosa. O si no, no. O si no, pues no funciona. Entonces, bueno, hay una buena noticia, porque así parece un poco difícil, además miren todo lo que hay que deshacer. No espero tener que deshacerlo nunca todo, pero hay una buena noticia y es que hay muchos hilos de los que tirar.
la discriminación de clases, las clases sociales, el racismo, el patriarcado, la grosofobia, digo, hay el ajismo, no sé cómo se dice, caramba, discriminación hacia los niños, hay muchas cosas de las que tirar, y además es muy difícil y va a tomar mucho tiempo. Pero bueno, esa no es la buena noticia. La buena noticia es que hay mucha gente que ya está tirando de esos hilos, ¿sí? No solamente algunas personas, sino mucha gente está tirando de esos hilos. Y bueno, hay mucha gente que está dispuesta a tirar por una educación nueva. Una buena noticia es que no hay necesidad de innovación, de excelencia, de crear proyectos personalizados de aprendizaje singular para cada persona, porque realmente ya está hecho, ¿sí? Hay gente que ya sabe cómo educar a la gente de una forma crítica, ¿sí? La pedagogía crítica existe y hay muchas, ¿sí? Otra buena noticia es que no tenemos que crear una sola educación para todo el planeta, ¿sí? Un solo modelo, ¿sí? Podemos educarnos todos de forma diferente según donde estemos entre nosotros. Podemos hacer una educación completamente diferente. Entonces, les voy a dejar una tarea para terminar. Toca imaginar una educación sin clases, sin competición, sin individualismo. Es decir, que el individuo sea concebido por un común y el común permite también concebir el individuo. Una educación en la que, un colegio en el que el trabajo no sea subordinado ni obligado y a veces absurdo, sino que sea libre y soberano. Entonces, pues tienen tarea y les agradezco haber estado aquí y haberme escuchado con tanta paciencia y pues gracias.